Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con usted y en ese momento estamos abriendo una ventana hacia el cono sur, una ventana a la que ustedes también están invitados. Ahí cabemos muchos, es muy amplia y va hasta más al sur de nuestro continente, va hasta Chile. Nos acompañan en ese viaje Hammurabi Hernández, que siempre está aquí conmigo cada semana, y hoy también nos acompaña Carlos Armenta, que es nuestro invitado frecuente y se sube y abre con nosotros la ventana, y sobre todo ahora con cine chileno, también es una cinematografía que le interesa mucho. Le damos las gracias a Marco Barajas y también a Rafa Guzmán, que nos ayudan allá en cabina. Y pero sobre todo a ustedes que les interesa el cine y que nos acompañan cada semana y que también no solo les interesa el cine para ir y para después decir me gustó o no me gustó, sino también buscar un poco de construir un poquitito y pensar en su experiencia y hablar un poco más profundamente sobre el cine. Cine chileno, hay un gran paquete. Cine chileno que empezó, si vemos ahí en la historia del cine chileno en 1897, más o menos cuando en México también empezó. Primeras películas que trajeron de Francia, después empezó ligeramente también a hacerse cortitos chilenos, ejercicios más bien documentales. Y después, más o menos hasta 1920, hubo incluso, fíjense, una primera gran animación chilena. Ahí hubiera empezado una gran historia si Chile le hubiera apostado como país también más al desarrollo de su cine. Pero vemos que se trató, pues yo diría se trató un poco con menosprecio, y también hay que decir que, como ustedes saben, en Chile viven muchos migrantes, inmigrantes de muchos países, sobre todo de toda Europa, y entonces ellos venían y más bien hacían su propio cine y no tanto cine chileno, ¿no? Si queremos llamarlo así. ¿Ustedes cómo lo ven, Hammurabi? ¿Tú cómo lo ves? Carlos, ¿cómo lo ves el cine chileno como nuestro tema? Pues yo creo que un poco el interés de armar un programa sobre cine chileno está en que pues ya, digamos, es quizás después de mexicana, digamos, sería la cinematografía latinoamericana con mayor presencia, digamos, como en el escenario internacional, ¿no? Es decir, ya hay muchas películas chilenas que han ganado Óscares, que han estado en festivales, incluso son como, pues ya se pueden ver algunas en salas de cine, incluso plataformas de streaming. Las películas que vamos a comentar hoy se pueden ver en Netflix o en Amazon Prime. Entonces, obviamente, pues digamos, ese acceso que tenemos a esa cinematografía, pues sí nos llama la atención. Y obviamente también ese boom que ha tenido el cine chileno como en los últimos años, pues nos permite como reconocer pues como las principales problemáticas que tienen como país, como cultura, los principales dramas que hay en ese entorno, etcétera, ¿no? Eh, no sé, Carlos, ¿cómo ves el tema del cine chileno? Pues, bueno, antes que nada agradecerles una vez más la invitación a María, a Hammurabi, de estar aquí. Siempre me pone muy contento estar por acá, y el día de hoy además hablando de cine chileno, ¿no? Lanzar siempre la mirada hacia el sur de Latinoamérica es bastante lindo. Entonces me emociona mucho, sí me emociona mucho que hablemos y que abordemos este tema, definitivamente por el boom que ha habido del cine chileno reciente, sobre todo también en su exhibición internacional, como dice Hammurabi, ¿no? Parece que han podido entrar a un montón de pantallas, en un montón de geografías, y eso nos permite hablar de todo lo que atañe al asunto
a varios asuntos en Chile. Y además muy contento de hablar de Maite Alberdi, que es esta documentalista chilena, la verdad, que ella también ha venido como a impactar sobre incluso el sistema de premios cinematográficos. Entonces, sí, qué emocionante. El sistema de premios, Carlos, pero también el documental, ¿no? Porque conocemos toda la gran tradición de documental del cine chileno y como su gran teórico, Patricio Guzmán. Interesante que Patricio de veras reúne en él toda la creatividad y también la fuerza de un buenísimo realizador que con cada documental también le busca una forma especial. Y por el otro lado ha hecho teoría del documental. Yo siempre en mis clases les doy como 20 reglas para un documentalista y todas obviamente son de Patricio Guzmán. Y al mismo tiempo también es, y siempre ha sido maestro, docente, da talleres, una gran figura, Patricio Guzmán, del cine, no solo chileno, yo diría cine universal, documental, y hemos tenido aquí en el FIC varias películas de él, ¿no? También. Pero el cine chileno también en la ficción ha tenido gente muy interesante, ¿no, Hammurabi? Sí, digamos, un poco retomando lo de Patricio Guzmán, siempre es interesante cómo, pues mucha de su cinematografía, creo que digamos como el gran tema que aborda, pues es el tema de la dictadura, es el tema de la repercusión de la violencia, digamos, de la violencia de los militares. Eh, Obviamente, mucho contado desde generaciones, digamos, debajo digamos, como de segundas generaciones de las personas que vivieron directamente la dictadura, ¿no? Ya los hijos de desaparecidos o los hijos de militares o los hijos de gente que estuvo involucrado en esas, como digamos, turbulencias políticas, ¿no? Y lo interesante es que no son tratamientos como directos, necesariamente directos o de denuncia, sino a veces, por ejemplo, Nostalgia de la Luz, este documental de Patricio Guzmán de los astrónomos en el desierto de Acatama, que está como muy mezclado con la historia como de las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos. O, por ejemplo, esta película de Andrés Wood de Machuca sobre un grupo de niños, un par de niños que de clases sociales distintas, que obviamente esa amistad se ve fragmentada, se ve fracturada por la implementación de la dictadura. Es decir, de pronto contar desde la ficción, desde el documental, como historias mucho más humanas, pero que tienen como ese trasfondo social, ¿no? Entonces, eh, incluso una documentalista como Maite Alberdi, que puede hacer un documental sobre simplemente un grupo de señoras como charlando y parloteando mientras están tomando té, ese discurso, ese diálogo que están ellas hablando, tiene de trasfondo pues un montón de ideas o creencias o costumbres de las mujeres de la clase alta que vivieron en la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces, obviamente, siempre está ese tema muy presente, esa cinematografía, pero es interesante cómo desde un montón de recursos narrativos, audiovisuales, siempre abordan de manera creativa ese tema, ¿no? Carlos, tú nos acabas de contar que tuviste un ambiente de, digamos, de marcha, de sociedad levantada cuando fuiste a Chile. Parecería, me imagino que te sentiste como en una película chilena cuando llegaste a Chile y pues viste todo ese ambiente también que había de protesta en la calle, ¿no? Sí, estuve, bueno, fuimos invitados a una feria de libro de artista, ¿no? Libro de arte, en octubre del 2019, y días después ocurrió esto que ahora los chilenos llaman estallido social o el estallido social, que arrancó el 18 de octubre del 2019. Yo estaba ahí, Te tomo por sorpresa. Sí, nos tomó por sorpresa y además fue algo que pues no esperábamos, aquella escalada en la protesta. Entonces terminamos en el hotel con toque de queda, gas lacrimógeno, militares por la calle y teniendo que arreglar asuntos con la aerolínea y la embajada y no sé qué para poder salir del país unos días después. Y sin embargo, la verdad es que salimos a las calles a estar viendo como todo el asunto del estallido social. Días antes, Piñera había dicho que
Chile era el paraíso, ¿no?, de Latinoamérica por la estabilidad económica que estaban viviendo, y de pronto aquello fue un mar de gente por las calles, tremendo. El día que regresamos para acá, estaban ya saliendo a la calle casi 1 millón de personas en Santiago, ¿no? No podías caminar por las calles porque por todos lados estaba la protesta. Y al mismo tiempo fue muy, muy bonito observar esta movilización social, ¿no?, que se puede vivir en Chile a partir de la proclama legítima, ¿no?, de una mejor vida, de una vida más digna, ¿no? De una vida más digna, pero también nos sorprendió mucho que salieron a la calle en pro de la educación, ¿no? También la gran bandera era mejorar la educación, y eso es importante. Yo pienso, la educación o el nivel también de Pablo Larraín con películas como Postmortem y No, por ejemplo, y Neruda, de decirle a sus mismos compatriotas que lo que les importa mucho, lo que es bien importante en ellos es la sociedad, que haya menos diferencia social, menos lucha social, que se puedan unir a través de algo más positivo, y sobre todo el aprendizaje y la educación. Pienso que en muchas películas hay ese grito que nunca es didáctico, aleccionador, sino que se observa en la sociedad misma. Y creo que eso tiene que ver también con las películas que vamos a tratar en el segundo y tercer bloque. Vamos a pasar a escuchar justo de una película de Patricio Guzmán, Nostalgia de la Luz, una melodía para terminar ese bloque, y nos escuchamos y casi hubiera dicho nos vemos, como si nos viéramos en el segundo bloque. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Estamos de regreso y ahora sí nos acompaña Maite Alberdi, una interesantísima mujer joven, documentalista chilena, y sobre todo que le aporta al documental un sentido más juguetón, quizás unos dirían más argumentativo, más narrativo en ese sentido, más de ficción, pero también más fácil de distribuir, por ejemplo, en salas de cine, porque es un documental de tipo que atrapa al público, porque arma la historia de alguien, cuenta historias de otros, y sobre todo está editado, está montado también, en el fondo, con sus
curvas de suspenso, casi siempre también con un tono, una mirada medio cómica sobre sus personajes. Sé, Carlos, que tú eres un gran admirador de sus 3 películas que has visto hasta ahorita y te vamos a dar la palabra para que nos presentas a la directora. Sí, la verdad es que sí soy un gran admirador del cine de Maite Alberdi. La conocimos con La Once, que salió allá en 2014, llegó al Festival Internacional del Cine en Guadalajara aquí en 2015. De hecho, la vi con Amurabi, la vimos juntos por primera vez, y me sorprendió mucho el documental de La Once, porque, digamos, se trata solamente, el argumento, del documental es la abuela de Maite Alberdi con sus amigas, tomando el té, ¿no? Que eso es la 11 en Chile, le llaman la 11, aunque es a las 5 de la tarde, como se hace en todo el mundo, y toman el té, llevan postres deliciosos, que se ven deliciosos, y van platicando sus días, su vida, ¿no? Como amigas, ¿no? Muchas de ellas han sido amigas desde el colegio, otras no. Entonces, pero en estas pláticas, en esta especie de documental coral, a partir del cual las voces de todas ellas van representando o retratando incluso sus propias posturas ante lo que fue el matrimonio, ante lo que es la situación política, ¿no? Se deslizan por ahí algunos comentarios políticos, ante lo que significa el recuerdo de los años de juventud e incluso ante lo que significa no quedarse atado a los recuerdos de juventud y decir: la vida continúa, hoy en día seguimos viviendo, no han pasado los mejores años porque los mejores años siguen siendo estos, ¿no? Entonces, me parece un documental muy, muy entrañable, muy difícil además de filmar. Contaba Maite que se había excedido filmando las reuniones y que tenía montones de horas que editar, que observar, y que que en algún momento se enredó mucho porque era demasiado el material que había filmado. Entonces, este documental fue como el que nos la presentó a nivel internacional, ¿no? Tiene uno previo que es El Salvavidas, que no ha tenido mucha exhibición. Y luego vendría en 2016 Los Niños, que es un documental, digamos, ya en un tono más delicado, incluso medianamente político, que habla de la situación de las personas con síndrome de Down en Chile, ¿no? A partir de una institución donde ellos continúan, es una especie como de institución educativa, ¿no? Donde ellos continúan yendo durante toda su vida o el tiempo que quieran, y comienzan a enfrentarse que no pueden casarse porque no permite la ley el matrimonio entre personas con síndrome de Down en Chile, que no pueden integrarse a la vida económica, a la vida laboral, ¿no? Entonces, el documental, al mismo tiempo de ser, digamos, también en un tono muy entrañable en el retrato de los personajes, va tocando estas fibras poco habladas, además, sobre cómo se relacionan socialmente, ¿no? Las personas con síndrome de Down, cómo el Estado además también las toma o no las toma en cuenta. Y por último, bueno, pues El Agente Topo, que ha sido, yo creo que su documental del que más se ha hablado, ¿no? Y del que más hemos escuchado discusión, que acaba de estrenarse 2020 y ahora en 2021 ha tenido mucha recepción a partir de que se encuentra en Netflix. Digamos, a mí lo que más me gusta de Maite Alberdi, para hacer así como un comentario en torno a todos estos documentales, es su capacidad de poner una mirada documentalista, en hechos que aparentemente son muy cotidianos y muy íntimos, ¿no? Pensemos que el gran documental chileno, La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, es un documental que rescata un momento político muy fuerte, ¿no? Que es el primer año de Allende y luego el golpe de Estado, y cómo
a partir de esta gran narrativa histórica, política, el gran acontecimiento, podemos llegar a estos documentales, ¿no?, que observan personajes cotidianos de ya el Chile contemporáneo y cómo estos personajes son capaces de hacer comentarios políticos desde su vida cotidiana, ¿no? Ya no manifiestamente políticos, sino a partir de su interacción social en los círculos en los que van conviviendo. Entonces, por eso a mí me ha parecido muy, muy, muy impresionante su cine documental. Muy importante también que como mujer empieza en su hogar, casi con lo que ve, con su abuela y sus amigas, luego amplía a un nicho social no abandonado, sino reprimido, es decir, se les trata como niños, por eso así se llama, y ellos reclaman, somos adultos, con todos los deseos y todas las exigencias de adultos. Y ahora con el agente Topo se va, me parece como una post-11, ¿qué pasará con esas mujeres ya dentro de 10 años, donde ya de plano las familias deciden que no las pueden tener en su casa, sino que las meten a una residencia, para no llamarle asilo, es una residencia para ancianos, y entonces se mete a ese ambiente. Hammurabi, ¿tú cómo la ves? Sí, yo creo que resuena mucho con la 11 y resuena mucho con el tipo de personajes que Maite Alberdi pone como atención, ¿no? Como personajes que de cierta manera están un poco relegados y que además, digamos, pueden llegar a ser como muy carismáticos y reflejar como mucho humor, como en lo que dicen y la manera en que hablan, pero al mismo tiempo, pues hay como mucha ternura en esa relación que tiene con los personajes. Y lo interesante es que es una directora que tiene como también mucha empatía con las situaciones que están viviendo. Aquí en este caso en El Agente Topo, que digamos creo que lo más interesante es como este recurso de fabulación, de poder contar la historia de un grupo de personas, la mayoría mujeres, que están en una residencia para adultos mayores, desde esta, digamos, ficción o desde esta narrativa de un hombre ya mayor que entra como una especie como de agente privado a la residencia porque hay una persona, hay una familia que quiere saber cómo es el trato que le dan a su mamá, a la madre, eh, y entonces él que se sorprende de que haya empleo, trabajo para un hombre de mayor de 80 años, de pronto tiene que aprender toda una serie como de artefactos, dispositivos tecnológicos, muy en el estilo como una especie como de parodia de James Bond, ¿no? Desde el usar una pluma que tiene una cámara secreta o desde poder como hacer un registro por WhatsApp, ¿no? Porque además ni siquiera sabe usar un teléfono, cómo mandar un mensaje por WhatsApp, etcétera. Y obviamente, pues como esos momentos que te parecen como muy enternecedores, pues finalmente va abriendo como esta historia de pues toda una serie de personas, de adultos mayores que pues están como completamente abandonados en ese lugar por parte de sus familias. Y eso es lo que él, desde su energía, desde su actitud, desde su posición de observador externo, es lo que va reconociendo en ese entorno, en ese espacio, ¿no? Entonces, obviamente, pudo haber hecho un documental directamente sobre digamos, las personas, las mujeres que están en esa residencia, pero al meter a esta narrativa de un agente secreto que tiene que evitar que ser descubierto por la gente que está ahí, etcétera, pues obviamente le da como mucho mayor movimiento y dinámica pues digamos, a ese tema que está revelando el documental. A mí me gustó mucho cómo a mí como espectadora me invitan a también como el detective infiltrado en esa residencia donde pues se trabaja con puras mujeres o se observa puras mujeres. Como la cámara nos enseña los lugares, ¿no? El corredor, las puertas, algunas semiabiertas, adentro hay alguien en la cama. También hay muchas vírgenes, muchos santos. La cámara a veces hace un oval shoulder de la virgen y uno cree que es una monja, pero no, es una estatua de una virgen que está ahí adentro. Las flores en los patios, que cómo florecen y cómo pasa el tiempo también según la flor que estamos viendo.
y las bancas donde simplemente vemos a las mujeres sentadas platicando quizás o simplemente viendo al vacío, esperando qué, estando ahí para quién. Y entonces cuando llega él, como que es la atracción de todos, un poquitito podemos decir la atracción, también el bufón podría ser de una obra, porque luego la atención se centra en él, porque una le dice incluso somos 40 mujeres y nada más hay 5 hombres, pero obviamente como la película lo escogió a él como protagonista, la cámara se va con él y ve cómo reaccionan esas mujeres alrededor de él, que está ahí adentro, pues un poco asustado, un poco hasta estresado de su rol que le asignan y también pues asustado del rol que él tiene hacia afuera, porque él tiene que dar cuenta de todo lo que ve y lo que escucha y a veces no se da muy bien cuenta de lo que debería de reportar, ¿no? También, Carlos, ¿estás de acuerdo? ¿Y cómo te sentiste adentro de ese asilo, de esa residencia de puras mujeres? Sí, definitivamente, a diferencia de sus otros documentales, aquí hay claramente un personaje, ¿no? Incluso el personaje llega a un, digamos, pico dramático y tiene una transformación, ¿no? Que es el cierre o la conclusión del documental. A mí la verdad es que este documental también me pareció pues bastante bueno, ¿no? Precisamente como apuntan ustedes con los ecos de la ONCE, ¿no? Sobre, digamos, estos personajes en el otoño de sus vidas, ¿no? Y lo que comienzan, o las actividades que comienzan a realizar para afrontar todo este tema. Me sucedió algo que no sé si a ustedes les pasó, quizá de una forma muy ingenua, pero por ahí de la mitad de la película yo pensé que estaba viendo un falso documental. En algún momento dije, esto es un falso documental, me parecía muy, digamos, inaudito algunos de los asuntos. Entonces, al finalizar la película, ahí sí definitivamente me fui a buscar el contexto de producción. Ahí no tuve de otra, ¿no? Porque había momentos en los que definitivamente me parecía aquello un poco surrealista, un poco absurdo, ¿no? Y luego ya entonces el contexto pues me permitió más o menos saber el que realmente se dio la situación. Realmente, digamos, Rómulo, que es el detective que contrata a Sergio, ¿no? Este despacho de investigación privada, definitivamente se encontró con este caso, ¿no? Es la mamá de una de sus clientas la que debe observar Sergio, el agente topo, y fue Maite Alberdi la que dijo, tengo que filmar eso, ¿no? O sea, permíteme, por favor, filmar eso. Incluso la vemos en pantalla ella, que nunca había sucedido en sus otros documentales, ¿no? Interviniendo, digamos, como un personaje más, de manera mínima. Entonces, sí me parece que aquí sí ya pone como en pantalla sus máximos intereses, ¿no? O sea, de documentar esas situaciones inauditas que son posibles y que se dan en la realidad, tales como un agente topo en una casa de descanso, ¿no? Sí, a mí me pasó también como a ti, que me esperaba otra cosa después de la mitad, ¿no? Toda la primera mitad con ese agente topo ahí adentro se me hizo sumamente interesante y también chistoso. Y después pensé que como en la 11, la segunda parte se la iba a dedicar a las historias de las mujeres, porque yo sí pienso que ella piensa que la historia son historias, que es la historia de cada uno. Y ahí sí me decepcionó en la segunda parte de que a las mujeres no se les dio más voz, es decir, pero también me lo explico porque el hombre que está ahí, entre las mujeres seguramente los temas eran diferentes, había más confesiones, había más historias de vida, hubiera habido más también, no sé, externar, pero el silencio que había entre las mujeres y con él también como el rol que jugaban haciendo conversación, no nos dejó profundizar en las historias de las mujeres. No sé tú, Hammurabi, ¿cómo lo viste?
Sí, bueno, pensaría un poco en términos como lo que había dicho Carlos al principio, que son más como una historia coral, una historia mosaico de historias, que en lugar como de centrarse de manera particular en cada una de ellas y, digamos, desenvolverse en cada una de estas historias. Yo creo que, digamos, a mí me causa mucha conmoción, pues, digamos, eh, la emoción que hay detrás de estas personas, ¿no? O sea, esta mujer que piensa que su madre va a ir por ella, que nada más está esperando que vaya por ella su madre, pues que probablemente ya falleció, ¿no? Es una persona ya muy grande y que está a la espera en la puerta de la entrada, eh, eh, esperando a que alguien la libere porque piensa que la están como secuestrando, esta mujer que, digamos, tiene como alma de poeta, ¿no? Que incluso recita una poesía ahí de manera como muy emotiva. Obviamente, pues este mosaico pues está muy en contraste con la idea de, digamos, de un personaje como muy James Bondesco, ¿no? O sea, como de un Sergio que pues es como toda la idea de un caballero que viene y escucha y entiende y conversa con todas estas mujeres, ¿no? Y ese contraste, pues, no lo sé, bueno, en lo personal, a mí sí me gusta, pues, o sea, a mí sí me alcanza a encontrar la emoción que hay como entre todos estos personajes. Y sí me quedo digamos, con que el tener un personaje central permite que narrativamente pueda como llegar como justamente a esta revelación que tiene Sergio en relación con que todas estas mujeres y todas estas personas que están en el asilo finalmente están abandonadas. Y no solo están abandonadas, yo diría, están como en silencio, ya no tienen nada que contarse, ¿no? Es decir, se les acabó esa vitalidad de compartir con el otro, sino que están como en espera de la muerte, diría yo. Y creo que de lado, no tan claro, porque también hubo muchas dificultades de producción y derechos también de poder estar ahí filmando, como se les trata a ellos también como niños, se les hace una fiesta de cumpleaños, se les lleva a la calle, hay un rey y una reina, se les disfraza, en el fondo se les ridiculiza, está hecho como fiesta, pero ahí también está, creo yo, una fuerte crítica de las instituciones también que se hacen para la vejez, ¿no? También. Pues vamos a terminar con una, pues muy festivo, final, desenlace, donde escuchamos una canción de Manuel García que es Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Así termina la película y ya terminan los créditos de El Agente Topo. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y
cada vez, entre tus brazos cada vez, despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero, y eres el centro. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Traje de luces y negra montera, tarde de toro, la plaza reverbera, cuando se mezclan son y mantilla, salen al ruedo la tiesa cuadrilla. Ágil y airosa, la música suena, cruje transida de ardor la rubia arena. De pronto se abre el toril y siento un ansia febril, y solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, torero. Tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grite flote. Ay, pero cuando, torero, juguetea con la muerte, yo me olvido de mi miedo. En ti creo, torero, te jaleo, torero. ¡Ole, torero! Regresamos con la rola Tengo miedo, torero, que es como el título, pero también un tema central de la película que vamos a hablar, Tengo miedo, torero, compuesta por Eva Ilón y Diego El Cigala, y es para la película, el arreglo es para la película. Pero importante que ese título es también el título de una novela de Pedro Lernevel, un importante, digo importante, muy conocido, popular, artista, digamos, artista de performance, escritor, también artista visual, pero incluso como figura dentro de Chile y sobre todo en Santiago, que murió en el 2015. La idea de adaptar esa novela a cine, él todavía trabajó en la idea y les costó un poco de trabajo pues tratar de imaginársela como película. Después él murió en 2015 y Rodrigo Sepúlveda sí decidió después filmar esa adaptación, primero terminar el guión y también filmar la adaptación. Tú conoces el libro y conoces también al escritor, Carlos, ¿verdad? Sí. Y además me parece uno de los escritores más maravillosos de Latinoamérica, por su profunda militancia y resistencia, no vinculada a la izquierda institucional, sino a una serie de izquierdas, como él decía, maricas, mucho más, me resulta mucho más inquietante, ¿no?, que luego esta izquierda institucional que apareció en Latinoamérica. Por ahí de los 80s, todavía al final de la dictadura, tenía un colectivo que se llamaba Las Yeguas del Apocalipsis, bastante buenos, donde justamente se travestían, y este travestismo que aparece también en la película es
un acto político, manifiestamente político y de resistencia, ¿no? Y lo llegó a hacer en lugares públicos, sobre todo cuando estaba Lucía Hidart, la esposa de Pinochet. Entonces, realmente me parece un escritor maravilloso, un artista maravilloso, que más allá de las categorías de producción de la literatura y el arte, ponía, digamos, en juego todo, el performance, la escritura, todo. Quisiera mencionar, por no dejarlo ir, también el libro de la esquina es mi corazón, su primer libro de crónicas sobre todo ese mundo under, que él no lo veía propiamente como en lo queer o en lo LGBT, ¿no? que ahora son discursos de resistencia muy actuales, sino en el mundo marica de Latinoamérica, ¿no? Reivindicó, digamos, esta palabra con connotaciones negativas. Entonces, sí, es un escritor y un artista que no debe perderse uno nunca nada de sus cosas. Y tomar algo tan colonialista como el torero, ¿no? Como español, como el toreo en sí, como y poner en el mismo título, por ejemplo, el miedo y luego el toro y el torero, se me hacen dos polos que también chocan mucho, ¿no? Él provocaba esos choques, he visto algunas imágenes de él con sus tacones altos y totalmente estrafalario por la calle, justo frente a soldados que estaban deteniendo una marcha, y obviamente que eso es una imagen muy fuerte que él buscaba, ese enfrentamiento, y creo que esa película también busca mostrar esos dos polos que digamos, el trabajo político revolucionario no es siempre a través de pues Karl Marx, los libros de Karl Marx o la resistencia con marchas y con armas, sino que hay otras armas que son pues igual de luchonas y igual de fuertes, y además también dejan a los personajes y son igual de peligrosas también. Creo que la película habla un poco de eso, ¿no? También. Hammurabi, ¿tú cómo ves? Sí, bueno, digamos, no sé si sea lamentable, pero digamos, Tengo miedo torero es la única novela que él escribió como narrativa. Entiendo que más bien hace más bien crónicas, ensayos, poesía, performance, etcétera. Y además es un autor que empezó a tener como mucho auge, digamos, como en los últimos 5 años, que es a partir de que fallece, ¿no? 2012, 2015, que es cuando 2015 fallece, falleció. 2015. Sí, sí. Y siento que hubiera sido una lástima que no vivió, digamos, muy directamente ese éxito que está teniendo ahorita, ¿no? No nada más está esta película de Tengo miedo torero, sino también está un documental sobre el MBL, que también está en Amazon Prime. Y entonces, obviamente, retomar esta figura como un icono, digamos, de lo justamente de lo marica, no de lo queer, que es como hoy en día ya más bien la gente habla, ¿no? De lo queer como un término más anglosajón. Creo que yo decía, bueno, qué lástima que se murió antes de eso, ¿no? O sea, creo que hubiera disfrutado mucho ese éxito que está teniendo hoy en día. Esta película, esta historia que narra como de un personaje que no tiene nombre, en la novela le llaman la loca de frente, acá pues a veces se hace llamar la doña, ¿no? Pero no tiene un nombre, digamos, propiamente, digamos, para asignarle a un personaje, que después de una redada digamos, en un club de transvestis, una redada por parte de militares, pues un hombre que en la película es mexicano, la salva, y después como pues puedes entender que en realidad esa relación que este hombre mantiene con esta transvesti más bien es nada más para poder guardar armas en esa, digamos, como en esa casa, ¿no? De manera clandestina, porque pues se viene como una especie de un atentado ante Pinochet, que fue un atentado que sucedió a mediados de los 80, ¿no? Entonces, obviamente esa relación, pues, entre un hombre así, digamos, como muy masculino, no sé si decirlo heterosexual, pero sí masculino, incluso hace, en la película, como es mexicano, da a entender que es como una especie como de Jorge Negrete y Pedro Infante juntos, ¿no? Con digamos, más bien como transvesti, que ya está vieja, ya es una especie como de paria de la sociedad, ¿no? Pues levanta pues toda una serie de relación
que más o menos ya lo habíamos visto con El beso de la mujer araña de Manuel Puig, ¿no? O Fresa y chocolate, ¿no? Esa relación que quizás, que esas películas quizás más bien, por ejemplo, hablaba sobre cómo los personajes cambiaban a partir de derrumbar prejuicios que existían en relación como a ese otro o a esa otra, pero aquí creo que hay como una complejidad mayor como en la relación que hay entre estos dos personajes, ¿no? Es bien importante que sí hay digamos, un cambio en los dos, es decir, su relación. Ella primero lo rechaza, pero también le tiene pues agradecimiento porque la salvó en esa situación donde de veras había una enredada con muertos, y entonces ella se salvó, él así muy heroicamente la salva. Y ella entonces, pues de ahí empieza como una especie de dependencia mutua también, por no estar solo también, pero también utilizan incluso el alcohol y el tequila para emborracharse juntos. Y entonces ahí convivir. Y ahí siento en la relación de ellos también como mucha ternura hacia el otro, como una ternura que de hijo a mamá y de madre a hijo quizás, o de dos personajes que se deben el entendimiento y el acercamiento, y luego hay momentos también de mucha, digamos, enfrentamiento que son importantes, y la película se mueve a través de esos encuentros entre ellos dos, ¿no? También un picnic juntos, que sabemos que está organizado para vigilar la carretera y para ver por dónde pasa el convoy de Pinochet, y ella lo toma de la manera como de mucho cariño, y disfruta cada momento que puede estar con ese joven hombre a su lado, y cada vez más se mete en un poquitito en su rol también de ayudarle, de protegerlo, y que no esté tampoco como extranjero tan solo dentro de Chile, aunque sabemos que él es un guerrillero profesional, podemos decir, sí, un poquitito cliché del mexicano que va a llevar la revolución mexicana al cono sur, porque aquí sabemos cómo hacer la revolución y allá tienen que aprender de nosotros. Bueno, es un poco el cliché también que hay, y quizás porque el personaje tiene que ser mexicano, ¿no? Carlos, no sé cómo lo veas tú. Sí, sí, sí. Yo creo que eso que tú dices de la relación de los dos es indispensable, porque lo primero que debemos observar en el filme es que es una historia de amor. Es decir, definitivamente hay una revuelta política, son los años del fin de la dictadura. O sea, es cuando más, digamos, posibilidades y deseos hay de acabar con aquel acontecimiento terrible que es la dictadura. Y en medio de esta revuelta, ¿no? De esta reyerta, de esta incluso miseria a la que ha llevado la dictadura a la sociedad, se encuentra una historia de amor muy... atípica. Sí, muy atípica, pero al mismo tiempo una historia de amor muy clásica, ¿no? Muy... Sí, sí. No es más que dos Sí. personas que se están enamorando en medio de este desastre social, ¿no? Entonces, para mí esa es quizá la parte que más me conmueve de la película, ¿no? De la historia. Cómo, pese a todo esto, la primera capa es esa historia de amor entre la loca del frente y Carlos, se llama el personaje, ¿no? Sí, es el guerrillero es Carlos, es Leonardo Ortiz Gris, el mexicano de museo, y el que le hace del personaje la loca del frente, Alfredo Castro, a mí se me hizo una buenísima actuación de su parte, y también la iluminación y el arte también nos ayuda a meternos como en un mundo metáfora, es decir, no es realista, ni las marchas lo son, ni los soldados, ni la relación entre ellas, es como armar un caso de una amistad, amor solidario entre dos personajes en un mundo hostil. En eso también muchos interiores, mucho verde, hay mucha oscuridad también, siempre la luz es muy tenue,
Y la manera también de la loca de pagarse la vida o poder vivir a través del bordado de manteles para las mujeres, las esposas de los militares. Eso también se me hace, no sé si ya está en el libro, pero seguramente sí. Eso se me hace muy tierno, me conmueve profundamente, ¿no? Amurabi. No, nada más, bueno, retomar que es una historia de amor, pero también de desamor, ¿no? Y de desilusión. O sea, el personaje de la loca, pues es quien es porque está lleno de ilusiones, ¿no? Y porque toda su vida vivió relegada en muchos sentidos, no nada más sexualmente, sino también el hecho de que era pobre, el hecho de que era indígena, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de un personaje muy en la tono también del personaje del Beso de la Mujer Araña, que imagina, pues, vivencias muy amorosas a partir del cine, y aquí este personaje más bien vive ese amor y esas pasiones a través de la música. Por eso la frase que es como clave entre ellos es esta de Tengo miedo torero, que es una canción de Sara Montiel y de Lola Flores, que obviamente pues tiene depositado un montón de anhelos románticos, que creo que pues finalmente es la idea detrás de la historia del MBL, ¿no? Es decir, más que la revolución política, debería ser esta revolución más bien como de género y sexual, que creo que se sintetiza perfectamente en esta frase que dice, bueno, el día en que las locas puedan participar en la revolución, pues ahí estarán, ¿no? Porque pues la izquierda, digamos, sistemáticamente siempre rechazó como a los homosexuales o a las transvestis, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí está una revolución que quedó pendiente en la película. Y creo que pues a mí es oportunidad como de volver a tratar de ver todo lo posible en el MBL. Lástima que en México no se pueda consultar el libro tan fácilmente. La novela, según yo, no es tan conseguible, ¿no? Entonces, si alguien conoce o sabe dónde se vende el libro, perfectamente nos puede decir para que podamos conseguir ese libro aquí en México, ¿no? Sí, importante en la película también que en el fondo con los que nos quedamos al final es con que no hay posibilidad de que, por ejemplo, ellos dos sigan juntos o que los dos polos de la película, la revolución económica armada y la revolución también de la diversidad sexual o los roles también de género, puedan unirse, es que hay una separación. Y finalmente también con la canción con la que nos queremos despedir de ustedes. Muchas gracias a Amurabi, muchas gracias Carlos también por acompañarme en ese viaje al Cono Sur y el cine chileno. Se llama Si no hablamos. Es una composición de Pedro Aznar. Hay que decir que la música es muy, muy importante en la película. Incluso a veces parece un musical, ¿no? También estamos viendo escenas musicales. Pedro Aznar y Manuel García no solo hicieron arreglos de muchas canciones conocidas que vemos en los créditos, sino de toda la película. Le dieron la vestidura también ambiental y también musical a la película Tengo miedo torero. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos escucharemos la próxima semana. Qué frágiles los dos si no hablamos, y qué hermosa canción suena en la radio. Me da la sensación de estar soñando y no puedo creer que tú no estés en mí ni yo en ti, y el tiempo va pasando. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.